Tengo que grabar. Ya, si es una matriz con estas propiedades que la habíamos definido y eran como muchas, ¿cierto? Pero es importante recordar, por ejemplo, que en las filas no nulas, el primer elemento no nulo va a ser un 1, y ese se va a llamar pivote. Todas las filas nulas se van a encontrar abajo de las otras filas. Si una columna contiene el pivote, todos los elementos de la columna van a ser nulos. Y dos filas sucesivas no nulas, el primer elemento no nulo de la fila inferior está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila superior. Y nosotros vimos más o menos cómo eran los ejemplos y son de esta forma. Es decir, acá como que quedan como diagonal. No necesariamente quedan todas en la misma diagonal, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, no sé si se ve bien, pero esa matriz es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y después 0, 0, 0, 1. Entonces no está como en la diagonal los 1, pero el 1 que está en la última fila está a la derecha del 1 que venía anteriormente. Y eso es lo importante. Y como en esta fila también vemos que las filas ceros tienen que estar abajo de las demás. Así que esta también es una matriz escalonada reducida por filas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, aquí usamos el lema que dice que cualquier matriz puedo encontrar una matriz que va a estar relacionada con ella y esa matriz que encuentro es única. Para cada matriz existe una única matriz escalonada por filas que está relacionada con la matriz que voy a considerar al principio. Entonces, si yo tengo una matriz cualquiera, como acá, ¿cierto? Puedo traducir una matriz escalonada reducida por filas y así analizar sus propiedades. Como por ejemplo, lo que está definido aquí como el rango, que el rango de esta matriz, este quedó como ejercicio, el rango de esta matriz, ¿cuánto va a ser? ¿Lo hicieron o no? Esta matriz, si hacemos la matriz reducida por filas, va a ser en la siguiente. Es 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, 3, 5, 2, 4, 2, 0. Y entonces vamos a reducir esta. Fíjense que aquí ya tengo menos 1, así que puedo decir que la fila 2, voy a hacer que la fila 2 le sume la fila 1. Y entonces la matriz que va a quedar va a estar relacionada con la anterior y va a ser 1, menos 1 más 1, 0, 0 más 2, 2, 3 más 1, 3, y 5 más 0, 5. Y la de abajo queda igual. Luego puedo hacer 0 acá, ¿cierto? Y entonces a la fila 3, podemos decir que la fila 3 se les resta la fila 1, pero dos veces. Dos veces la fila 1. Profe, ahí queda todo anulado, parece. Todo anulado. ¿En dónde? ¿En la fila 3? Creo que la fila 3 queda puro cero. Sí. 1, 2, 1, 0, 0, 2, 3, 5. Claro, porque me va a quedar 2, menos 2, 0. 4, menos 4, 0. 2, menos 2, 0. Y 0, menos 0, 0. Porque estoy restando este valor con el doble del que viene en la fila 1. Este menos el doble de ese y este menos el doble de ese. Así que me quedan puros ceros. Entonces ya encontré una fila de ceros. Y para que sea una matriz reducida por fila, ¿cierto? Tengo que transformar el 2 en 1,
Y tengo que transformar el 2 en 0. Antes de transformarlo en 1 lo vamos a restar. A la fila 1 le vamos a fila 1 menos fila 2. Bueno, ¿qué haría mejor para no hacer otro cambio? Bueno, fila 2 menos fila 1. No, al revés estaba bien. Fila 1, fila 2, ahí sí. No sé qué estaba pensando. Y entonces a la fila 1, 1 menos 0, 1. 2 menos 2, 0. 1 menos 3, menos 2. 0 menos 5, menos 5. Ese 3 es 4, dice Javiera. A ver, fila 2 es 1 menos 1, 0, 2 menos 0. Creo que sí, porque se Claro, tienen que sumar. claro. Sí. Este es 4, muy bien. Y 0 más 5 es 5, 7 es 4. Ya, gracias Javiera. Y entonces ahora es 1, que es 1, menos 4 es menos 3. Una fila 2 queda igual. Y 0, 0, 0, 0. Entonces, para que este sea pivote, lo único que me queda es que tengo que multiplicar por 1/2 la fila 2. Me va a quedar 1, 0, menos 3, menos 5, 0, 1, 2, 5 medios y 0, 0, 0, 0. Entonces, esta sí una matriz escalonada reducida por fila, ¿cierto? Porque cumple todas las condiciones. La fila de 0 está abajo, el primer elemento no nulo es 1, ¿cierto? Y cuando está el 1, los demás son ceros en la misma columna. Así que se cumple todo y entonces puedo calcular el rango. Y el rango de la matriz A es la misma que el rango de esta matriz B que encontramos. Pero el rango de esta matriz B, el rango es la cantidad de filas no nulas que tiene la matriz. Así que en este caso sería 2. Entonces, si esto tiene 2 el rango, la matriz A también va a tener el rango 2. Aunque no parece, ¿ya? Pero tienen que tener el mismo rango las matrices. Eso habíamos quedado en la clase pasada. Entonces, volviendo a ver, en las operaciones elementales podemos definir las matrices elementales. Entonces, matrices elementales. Estas matrices elementales son unas matrices que en vez de decir qué fila voy a considerar o mover, en vez de hacer eso, voy a multiplicar la matriz A por esta matriz y hacer la misma transformación que quiero hacer. ¿Ya? Es decir, voy a poner definición. Entonces, una matriz E que pertenece a las matrices, pero en este caso van a ser cuadradas, se llamará matriz elemental. Si es obtenida de la matriz identidad
y n a través de una única operación elemental. Entonces, por ejemplo, la matriz F1, F2 va a ser la matriz que tomo en la matriz identidad, ¿cierto? La matriz identidad en este caso una de 2 por 2. La identidad es 1, 0, 0, 0. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la fila 1 por la fila 2. Paso esto para arriba y eso para abajo, entonces me queda 0, 1, 1, 0. O sea, la fila, que es en realidad esto entonces igual a fila 1, perdón, fila 1 a fila 2. O sea, si le hago esta operación a la identidad, me va a quedar la matriz elemental. E7 fila 1, por ejemplo, va a ser 7, 0, 0, 1. Y esto es lo mismo que la fila 1, la voy a multiplicar por 7. A la matriz identidad. Esa operación elemental la hago a esta matriz y me da ese resultado. Y ese resultado es la matriz elemental. Fila 2 más 2, fila 1. Ese de ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo a la fila 2 le voy a dar fila 2 más 2, fila 1 a la matriz identidad. Entonces, ¿qué va a quedar? Entonces, la fila 1 queda igual, 1, 0, ¿cierto? Y en la fila 2 voy a tomar 1 más 0 es 1. Y 0 más 2, no, perdón. Es fila 2. 0 más 2 es 2. Y 1 más 0 es 1. Entonces, por ejemplo, esa va a ser la matriz elemental para el caso de que cuando uno suma filas. Entonces, uno cuando quiere encontrar la representación, ¿cierto? En realidad uno lo que va a hacer es lo siguiente. Teorema. Si la matriz A va a ser una sui J, que pertenece a las matrices cuadradas, entonces la fila 1, o sea, la fila I, va a ser la fila J de A, va a ser igual a multiplicar FI, FJ por A. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que tomar la fila 1 y también la fila J en la matriz identidad
y después multiplicarlo por A. Entonces, si la matriz es A, entonces si le queremos hacer un cambio de filas a esa matriz, va a ser lo mismo que multiplicar esa matriz A por una matriz elemental. Eso es lo que está diciendo el teorema. Veamos con un ejemplo. Consideremos A igual a 1, 2, 0, 4, 2, menos 1, 3, 1, 0. Entonces yo digo que la fila 1 la voy a cambiar por la fila 3. Entonces, según esta operación elemental, lo que hace es tomar la fila 3 y la cambio por la fila 1. Entonces la fila 3 la coloco en la fila 1 y la fila 1 en la fila 3. Vamos a ver si esto es igual a tomar la matriz F1, F3. Entonces, a la matriz de identidad, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Cambio la fila 1 por la fila 3. Entonces me va a quedar 0, 0, 1. Y abajo me va a quedar 1, 0, 0. 1, 0, 0. Entonces si multiplico eso por A, va a ser igual a 1, 2, 0, 4, 2, menos 1, 3, 1, 0. Multipliquemos. 0 por 1, 0, 0 por 4, 0, 3. 0, 0, 1. 0, 0, 0. 0 por 1, 0, 1 por 4, 4 y 0. 0, 2 y 0. 0, menos 1 y 0. Y ahora multiplico 1 por 1, 1, 0, 0. 2, 0, 0. 0, 0, 0. Así que ahí se ve fácilmente con un ejemplo que sí es verdad. O sea, si tomo la matriz A, cualquiera, cuadrada, y quiero hacer una operación elemental, es lo mismo que tomar la matriz A y multiplicarla por la operación, multiplicarla por una matriz que en la operación elemental está hecha en la identidad. O sea, la matriz elemental por la matriz A. Van a ser iguales. Son iguales. Bueno, de la misma forma, vamos a poner aquí A. De la misma forma, B va a decir que si A es una matriz A sub i J, una matriz cuadrada, entonces fila I, alfa fila I de A va a ser E alfa fila I por A. Esto es igual a fila I alfa fila I por la identidad por E. Por A. Y el mismo caso, las demostraciones o que va a quedar de tarea, si A es igual a sub i J, que pertenece a las matrices cuadradas, entonces
fila I a fila I más alfa fila J de A va a ser igual a E fila I más alfa fila J por A, que es igual a fila I más alfa fila J por IN por A. Es decir, pasa lo mismo para las dos otras operaciones elementales. Así que no lo voy a demostrar. Son la misma idea que en la anterior. Bueno, la otra tampoco la demostré, vi un ejemplo. Y por lo tanto, podemos tener un corolario del teorema, o de los teoremas, del teorema que dice si A es una matriz A sub J, que pertenece a las matrices cuadradas, entonces EA va a ser igual a ES por ES menos 1 por E1 por A. ¿Ya? Entonces podemos tomar esta matriz elemental, ¿cierto? Con respecto a, va a ser en realidad la multiplicación de matrices elementales por el valor de A. Vamos a poner corolario 1, corolario 2, dice que si A es igual a sub J, también matriz, entonces si A es unitaria, si solamente si, el EA que encontramos va a ser la identidad. Es decir, siempre para matrices unitarias, es decir, que existe la inversa, ¿cierto? Podemos reducir la matriz A con operaciones elementales hasta llegar a la matriz de identidad. Y corolario 3. El corolario 3 dice que si A es una matriz cuadrada, entonces el rango de la matriz A es igual a n, es equivalente a que A pertenece a las matrices unidad. Fíjense que el rango igual a n es la misma cantidad de filas que la dimensión de la matriz, es decir, esta matriz A no tiene ninguna fila nula. Si A no tiene ninguna fila nula, es decir, el rango de la matriz A es el máximo, ¿cierto? Entonces A va a ser una matriz unidad. Es decir, existe la inversa de A. Todo eso podemos decir con las matrices elementales. ¿Alguna duda, consulta? No, profe. ¿No? Ya.
Ya. Entonces, usando los corolarios, anteriores, es decir, que esta matriz EA es igual a ES por ES menos 1 hasta E1 por A, ¿cierto? Y además que A pertenece a las matrices unidad. Esto es equivalente a que EA es igual a la identidad. Vamos a tenemos que si A pertenece a la matriz unidad, matrices, sí, solamente sí, bueno, fíjense que voy a usar estas dos. Entonces tengo que EA es igual a IN, pero EA es todo esto. Entonces voy a decir que ES por ES menos 1 por E1 por A es igual a IN. Entonces, fíjense que si yo tengo, si asocio todo estas a una matriz, estoy diciendo que esta matriz por A es la identidad. Es decir, esta matriz, que en realidad es EA, va a ser la matriz inversa, ¿cierto? Entonces eso quiere decir de que la matriz inversa de A va a ser igual a ES por ES menos 1 hasta E1. La multiplicación de todas esas matrices va a ser la matriz inversa. Entonces, tenemos eso. Entonces vamos a tener una relación. Luego, tenemos una relación de esta forma. A está relacionado con la identidad, ¿cierto? Y la identidad va a estar relacionada con la matriz inversa. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. Si A es igual a 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿será que esta es una matriz unidad? Es decir, el determinante de esa matriz es distinto de 0. ¿Cuál es, profe? ¿Cuál es el determinante de A? Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Entonces el determinante es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, A es una matriz unidad. Todo eso nos dice eso. Entonces el determinante de A es igual a menos 2, que es distinto de 0. Entonces A pertenece a las matrices unidad. Con eso podemos sacar todo para saber qué es matriz unidad. Y entonces podemos hacer esta asociación y encontrar las matrices elementales. ¿Cómo se hace eso?
Por ejemplo, puedo tomar la matriz A y hacer operaciones elementales para llegar a la matriz identidad. Porque eso dice uno de los teoremas, de que toda matriz que pertenece a la matriz unidad va a estar asociada con operaciones elementales a la matriz identidad. Entonces, ¿qué operación elemental me puede ayudar en este caso? Por ejemplo, haciendo 0 el 3. Entonces, va a la fila 2, y vamos a tomar la fila 2 menos 3 fila 1. ¿Cierto? Entonces me queda 1, 2, y en la fila 2 me va a quedar 3 menos 3, 0. Y 4 menos 6 son menos 2. Muy bien. Ahora voy a hacer 0 acá. Entonces voy a sumar fila 1. Voy a tomar la fila 1 y la voy a sumar con la fila 2. Entonces me queda 1 más 0, 1. 2 más menos 2, 0. 0 y menos 2. Va como es. Y entonces podemos hacer 2 operaciones elementales más. No, una más. Que a la fila 2 la vamos a multiplicar por menos un medio. Entonces me queda 1, 0, 0, 1. Y ahí llegué a la identidad. Esto es I2. Entonces, por operaciones elementales, que fueron 3 en este caso, llegamos a la identidad. Y ahora al revés. Al revés. Si tomo la identidad, va a ser igual 1, 0, 0, 1. Y hago las mismas operaciones elementales, a lo que voy a llegar es a la matriz inversa. Pero tienen que ser las mismas. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la fila 2. Voy a tomar fila 2 menos 3 fila 1. Por ejemplo. Entonces aquí me voy a quedar 1, 0. Y aquí me va a quedar 0 menos 3. 1 menos 0. Después a la fila 1 le vamos a colocar fila 2 más fila 1 más fila 2. Y entonces me va a quedar menos 3, no, 1 más menos 3, menos 2. ¿Por qué me dieron 2, 0 aquí? No, aquí está malo. 2. Este es 1. ¿Cierto? Aquí me queda 1 menos 0, 1. Ahí sí. Entonces, fila 1, 1 más menos 3, menos 2. Y 0 más 1, 1. Menos 3 y 1. Y luego la otra operación que hicimos fue fila 2 menos 1 medio fila 2. Entonces me va a quedar 2 y 1, menos 2 y 1. Y esta lo tengo que multiplicar por menos un medio, entonces me queda 3 medios y menos un medio. Y esto entonces va a ser a la menos 1. Veamos. Voy a tomar a 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y multiplicarla por esta, menos 2, 1, 3 medios y menos un medio.
me queda menos 2 más 3 menos 6 más 6, 1 menos 1 y 3 menos 2. Me queda 1, 0, 0, 1. Así que esta es la inversa de A. Otra forma para no hacer dos veces las mismas operaciones, ¿cierto? Uno lo que puede hacer es escribir la matriz A, 1, 2, 3, 4, y extender la matriz y colocar la identidad aquí. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces uno va a hacer las operaciones y voy a ir cambiando de inmediato. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera operación? Esa. Fila 2 a fila 2 menos 3 fila 1. Y entonces lo que va a quedar es 1, 2, 1, 0. Y la fila 2 va a ser 3 menos 3, 0. 4 menos 6 es menos 2, ¿cierto? 0, menos 3, menos 3. Y 1 menos 0, 1. Y ahí hago las dos matrices al mismo tiempo. Después era fila 1 más fila 2. Entonces me va a quedar 1 más 0, 1. 2 menos 2, 0. 1 menos 3 menos 2. Y 0 más 1, 1. 0 menos 2, menos 3 y 1. Y la última es que la fila 2 multiplique por menos un medio fila 2. Entonces me queda 1, 0, menos 2 y 1, 0, 1, 3 medios y menos un medio. Entonces aquí queda la identidad y al otro lado queda la inversa. Fíjense que queda como más reducido el cálculo, pero es exactamente el mismo del que hicimos recién. Tomé la matriz A, ¿cierto? Y encontré con operaciones elementales que me dan la inversa, la identidad. Y después tomé la identidad con las mismas operaciones elementales y llegué a una matriz que esa va a ser la matriz inversa de A. Entonces uno lo puede, como les digo, reducir los cálculos, ¿cierto? Considerando en vez de las dos por separado en una matriz junta. Y entonces aquí me queda, este es A y esta es la identidad, ¿cierto? Y el resultado me va a quedar la identidad acá y acá me queda la matriz inversa. Eso es lo que se hace. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, muchas gracias. ¿No? Ya. A ver, entonces, traten de encontrar, entonces, otra forma de encontrar la inversa. Ejercicios. Determine la inversa si es posible, a la menos 1 a las siguientes matrices. 3, 2, 1, 2. D, 3, menos 6, 1 y 2. A ver, traten de hacer esos dos. ¿Cuál será la inversa de cada una? Con las operaciones elementales como lo vimos recién. Ya, no con el determinante.
¿Por qué no se podría en B? ¿Es 0, seguro? Yo digo que no. No es 0. Sí. Da para equivocarse, pero no. No, de hecho el determinante es 12, me parece. Sí, es 12. ¿Cuánto dio la inversa del primero? ¿Hicieron el primero? Entonces lo que habría que hacer es tomar la matriz, ¿cierto? Y extenderla con la identidad. Y entonces va a ser equivalente a qué cosa. ¿Qué operación elemental hicieron ahí? Nadie se le ocurre. Nadie lo está haciendo. Nada de nada. ¿Qué operación elemental podemos empezar a hacer?
¿Se puede restar las filas entre ellas o no? Sí, acuérdate que la resta es la suma por un escalar negativo. En este caso, creo que a la fila 1 le restaría la fila 2. ¿Y dónde lo dejas? ¿En la fila 1 o en la fila En la fila 1. En la fila 1, claro. Entonces en la fila 1 vamos a tomar fila 1 menos fila 2. Muy bien, entonces aquí me va a quedar, claro, porque están los dos, así que como que dan ganas de restarlo. Entonces me va a quedar 3 menos 1 son 2, 2 menos 2, 0, 1 menos 0 es 1, y 0 menos 1, menos 1. Y la fila 2 queda igualita. Ahora tengo que hacer 0 este. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos 0 ese valor de ahí? O podemos hacer 1 a este, no sé, el que quieran. ¿Qué operación elemental hacemos? Y si por ejemplo hacemos 1 la primera fila, igual tendríamos que hacer lo mismo de restar la anterior. Pero estaba pensando cómo hacer 0 el de abajo. ¿Cuál abajo, el 1 o el 2? No, es que estaba pensando que para, por ejemplo, en la primera fila, para volver 1, ese 2, podría volver a restarse la fila 2 a la fila 1 y dejarla en la fila 1. Pero para el caso de como dejar 2 abajo, se podría multiplicar por 2, o sea, por menos 2, para dejar la fila 2 en ese caso con 0. Claro, pero si haces lo primero, te vas a eliminar ese 0. Sí, en ese caso sería mejor operar por menos 2 la fila de abajo, ¿no? Pero Y también, dejarle la fila 2. ya, y después, Restar la fila 1 por la fila 2. Pero eso estoy como complicado, porque ahí como que me entrampé. la Pauli dice, ¿se puede dividir la fila 1 en 2? Sí, en realidad no vamos a dividir, sino que vamos a multiplicar la fila 1 por un medio. Ahí estamos dividiendo por 2, claro. Entonces me va a quedar 1, 0, un medio, menos un medio. 1, 2, 0 y 1. Claro, y ahí quedan iguales. Que lo que Alex estaba pensando qué hacer, ¿cierto? Para poder restarlos. Y ahora resto la fila 1 con la fila 2. Y lo dejo en la fila 2 ahora. Fila 2. Voy a tomar la fila 2 menos la fila 1. Entonces me va a quedar 1, 0, un medio menos un medio. Y aquí me queda 1 menos 1. No, fila 2 es 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2, 0 menos un medio es menos un medio. 1 menos un medio son 1 más un medio, que sería 3 medios. Muy bien, y ahora hago el 2 lo hago 1, ¿cierto? Así que a la fila 2 le vamos a multiplicar un medio. Y entonces me queda 1, 0, un medio, menos un medio, 0, 1, menos un cuarto y 3 cuartos. Entonces ahí tengo la identidad y lo que queda a este otro lado es mi matriz inversa. A la menos 1 va a ser igual a un medio, menos un medio, menos un cuarto, 3 cuartos. Ya son algunas operaciones. Ustedes podrían haber seguido otro camino, pero la matriz inversa siempre va a ser la misma, así que deberían llegar a eso. No quiere decir que siempre tienen que hacer las mismas operaciones elementales.
Casi siempre se repiten en este caso porque las matrices son chiquititas, pero cuando las matrices son más grandes, ¿cierto? De 3 por 3, 4 por 4, ya las operaciones elementales, el orden de las operaciones elementales van a cambiar, pero uno no se preocupa de eso, sino del resultado final. Si las matrices son la misma al final, entonces las operaciones elementales están bien hechas. ¿Ya? Y bueno, y en la otra, a ver, voy a hacer en la otra de 3 menos 6, 1 y 2. Entonces tomo 3, 1, menos 6 y 2 y lo extiendo. 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿qué operaciones elementales puedo hacer? Por ejemplo, a la fila 2 le voy a tomar la fila 2 y le voy a restar 1/3 la fila 1. Me queda 3 menos 6, 1 y 0. Me queda 1 menos 1, 0. 2 más 2, 4. 0 menos 1/3 menos 1/3. Y 1 menos 0 es 1. Ahora puedo hacer el 4, 1. La fila 2 la voy a multiplicar por 1/4. Entonces me queda 3 menos 6, 1, 0. 0, 1 menos 1 partido por 3 por 4 son 12 y 1/4. Y arriba quiero hacer 0 el menos 6, así que a la fila 1, 1. Vamos a tomar la fila 1 y le vamos a sumar 6 fila 2. Entonces me queda 3 más 0, 3, menos 6 más 6, 0, 1, 1, menos 1 medio, y 0 más 6 cuartos son 3 medios. Y abajo me queda 0, 1, menos 1/12 y 1/4. Y entonces el 3 ahora a la fila 1 le vamos a multiplicar por 1/3. Entonces me queda 1, 0, 2 por 3 son 6. Simplifico los 3, me queda 1 medio. 0, 1, menos 1/12 y 1/4. Entonces ahí está, la a a la menos 1 va a ser igual a 1/6, 1 medio, menos 1/12 y 1/4. ¿Les dio lo mismo? Más o menos. Bueno, entonces de tarea, ya que no me dicen nada, encuentre a la menos 1, si es posible, de, si es posible, de a igual a
Soy mala. Ah, para que vean que lo pueden, aquí se puede hacer de más grande. 2 y 5, menos 1, 6, 1 y 3. Ahí está. Una de 4 por 4. Entonces la matriz de identidad va a ser la misma anterior, con 1 en la diagonal y 0 en los demás, ¿cierto? Pero ahora la matriz de identidad es de 4 por 4. Esa de tarea. ¿Dudas? ¿Consultas?